En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulos 13 y 14. El año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías de Judá, pasó a ser rey en Samaria Joahaz, hijo de Jehú. Reinó 17 años en Israel. Hizo lo que desagrada a Yahvé e imitó el pecado al que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. No se apartó de él. Yahvé se enojó con los israelitas y los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael, durante mucho tiempo. Joahaz suplicó a Yahvé, y éste lo escuchó, porque había visto hasta qué punto el rey de Aram oprimía a los israelitas. Por eso, Yahvé dio un salvador a Israel. Los israelitas lograron librarse de la opresión de Aram y morar de nuevo en sus tiendas, tal como en el pasado. Pero no se apartaron de los pecados a los que la casa de Jeroboam había arrastrado a Israel, sino que muy por el contrario, siguió en pie hasta el poste sagrado de Samaria. De todo su ejército, solo le quedaron a Joahaz 50 soldados de caballería, 10 carros y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Aram lo había aplastado y reducido al polvo. El resto de los hechos de Joahaz, lo que hizo y su valentía, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joahaz se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó Joás, su hijo. El año 37 del reinado de Joás de Judá, Joás, hijo de Joahaz, llegó a ser rey de Samaria. Reinó 6 años en Israel. Hizo lo que no gusta a Yahvé y no se apartó del pecado a que había arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat, muy por el contrario. El resto de los hechos de Joás, todo lo que hizo, y la valentía con que luchó con Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con sus padres y se sentó en el trono Jeroboam. Enterraron a Joás en Samaria junto con los reyes de Israel. Eliseo estaba mal de salud por la enfermedad que lo llevó a la muerte. Joás, rey de Israel, bajó donde él y lloró: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le respondió: Toma un arco y flechas.
Joás fue pues a tomar un arco y flechas. Eliseo dijo al rey de Israel: «Toma tu arco con las manos». Lo hizo. Eliseo puso sus manos sobre las del rey. Luego dijo: «Abre la ventana del lado este». La abrió. Eliseo añadió: «Dispara». Disparó. Eliseo dijo entonces: «Flecha de la victoria de Yahvé, flecha de la victoria de Aram. Derrotarás a Aram en Afec hasta que no quede nadie». Enseguida le dijo: «Junta las flechas». Las juntó. Eliseo dijo al rey de Israel: «Golpea el suelo». Y el rey lo golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó con el rey y dijo: «Tenías que haber golpeado 5 o 6 veces. Así habrías derrotado a Aram hasta que no quedara nadie. Pero ahora solo derrotarás a Aram 3 veces». Murió Eliseo y lo enterraron. Bandas de moabitas incursionaron cada año en el país, y sucedió que unas personas que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de esas bandas. Depositaron entonces el muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió e inmediatamente se puso de pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a los israelitas durante todo el reinado de Joahaz, pero después Yahvé los perdonó y tuvo compasión de ellos. Se volvió hacia ellos a causa de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos. Todavía no los había echado lejos. Hazael, rey de Aram, murió y en su lugar reinó Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joás arrebató a Ben-Hadad las ciudades que su padre Hazael había quitado a Joahaz, padre de Joás. Durante esas guerras, Joás lo derrotó 3 veces y reconquistó las ciudades de Israel. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar el 10º año de Joás, hijo de Joahaz, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. De todos modos se portó como su padre Joás. Los altos lugares no desaparecieron, y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. En cuanto a Amasías, fue dueño de la situación en su reino. Condenó a muerte a sus servidores que habían dado muerte a su padre, pero no condenó a muerte a los hijos de los asesinos, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Yahvé, en efecto, dio este mandato: los padres no serán condenados a muerte por los hijos, ni éstos por sus padres, sino que cada cual será condenado a muerte por su propio pecado. Amasías derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal y se apoderó de la meseta a costa de un duro combate. Le dio el nombre de Yoctel, el que lleva hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajes a Joás. Dijo Joahaz, hijo de Jehú, rey de Israel: «Ven a pelear conmigo». Le decía: Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: «El espino del Líbano
mandó decir al cedro del Líbano: da tu hija a mi hijo como esposa. Pero el animal salvaje del Líbano pasó y arrasó con el espino. Venciste a Edom, y estás orgulloso de ello. Muy bien, ufánate, y quédate en casa. ¿Para qué vas a atraer la desgracia y la muerte sobre ti y sobre Judá? Pero Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, avanzó y se enfrentaron en Ben-Semés, que está en Judá. Judá fue derrotado por Israel, y todos huyeron a sus tiendas. Joás, rey de Israel, tomó prisionero a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semés, y se lo llevó a Jerusalén. Demolió la muralla de Jerusalén en más de 100 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata, de todos los objetos que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real, como también de los rehenes, y regresó después a Samaria. El resto de los hechos de Joás y lo que hizo, su valentía, la manera cómo combatió con Amasías, rey de Judá, todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó Jeroboam, su hijo. Después de la muerte de Joás, hijo de Joahaz, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años. El resto de los hechos de Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en su contra en Jerusalén y tuvo que huir a Laquis, pero lo persiguieron hasta allá y murió en esa ciudad. Lo trajeron de vuelta a caballo y lo enterraron en Jerusalén junto a sus padres en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá fue donde Azarías, que no tenía más que 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y se la devolvió a Judá después que su padre fue a acostarse con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, pasó a ser rey en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Reinó 41 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de todos los pecados a que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Fue él quien restableció las fronteras de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, tal como Yahvé, Dios de Israel, lo había dicho por boca de su servidor el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Hefer. Es que Yahvé había visto la miseria situación de Israel. Ya no había nadie, ni esclavo ni hombre libre, capaz de ayudar a Israel. Yahvé no había decidido todavía borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos, y lo libró por la mano de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo lo que hizo y su valentía, la manera como luchó y reconquistó Damasco y Hamat para Israel, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó Zacarías, su hijo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Lectura del libro de Judith, capítulos 13 y 14. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apuraron en irse. Bagoas cerró la carpa por fuera, después de haber despedido del lado de su amo a los que permanecían todavía. Todos fueron a acostarse, fatigados por el exceso en la bebida. Judith fue dejada sola en la tienda con Holofernes. Hundido en su cama y ahogado en vino. Entonces Judith dijo a su sirvienta que permaneciera fuera, cerca del dormitorio, y que esperara su salida, como ella lo hacía diariamente. Además había tenido la precaución de decir que saldría para hacer su oración, y había hablado en el mismo sentido con Bagoas. Todos se habían ido de la carpa de Holofernes, y nadie, grande o pequeño, se había quedado en el dormitorio. Judith, de pie al lado de la cama, dijo interiormente: Señor, Dios de toda fortaleza, favorece en esta hora lo que voy a hacer para gloria de Jerusalén. Este es el momento para que salves a tu pueblo. Da éxito a mis planes para aplastar a los enemigos que se han levantado en contra nuestra. Avanzó entonces hacia la cabecera de la cama, de donde colgaba la espada de Holofernes. La desenvainó y después, acercándose al lecho, tomó al hombre por la cabellera y dijo: Señor, Dios de Israel, dame fuerzas en este momento. Lo golpeó 2 veces en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el cuerpo lejos del lecho y arrancó las cortinas de las columnas. Enseguida salió y entregó la cabeza de Holofernes a su sirvienta, que la puso en la bolsa en que guardaba sus alimentos, y las dos salieron del campamento como tenían costumbre para ir a rezar. Una vez que atravesaron el campamento, rodearon la quebrada, subieron la pendiente de Betulia y llegaron a sus puertas. De lejos, Judith gritó a los guardias de las puertas: ¡Abran! ¡Abran la puerta! El Señor nuestro Dios está con nosotros para hacer maravillas en Israel y desplegar su fuerza contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy. Los hombres de la ciudad, al oír su voz, se apuraron en bajar hasta la puerta de la ciudad y llamaron a los ancianos. Del más pequeño hasta el más grande, todos acudieron porque ya no esperaban su regreso. Abrieron las puertas, acogieron a las 2 mujeres, encendieron luces para verlas y las rodearon. Con fuerte voz, Judith les dijo: Alaben a Dios, alábenlo, alábenlo porque no ha apartado su bondad del pueblo de Israel. Esta noche, por mi mano, ha aplastado a nuestros enemigos. Entonces sacó de la bolsa la cabeza de Holofernes y la mostró. Aquí tienen la cabeza de Holofernes, general en jefe del ejército asirio, y estas son las cortinas de su cama. El Señor lo mató por la mano de una mujer. Viva el Señor que me protegió en mi empresa. Mi cara no encantó a ese hombre sino para perderlo. Ya que no pecó conmigo, no me manchó ni me deshonró. Presa de un
indecible entusiasmo, todo el pueblo se postró para adorar a Dios y gritó a una sola voz: Bendito seas, Dios nuestro, tú que en este día aniquilaste a los enemigos de tu pueblo. Osías, por su parte, dijo a Judith: Hija mía, bendita eres tú más que todas las mujeres, y bendito sea el Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, que te condujo para que cortaras la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás los hombres olvidarán la confianza que has demostrado y siempre recordarán las hazañas de Dios. Haga Dios que siempre te celebren y que nunca te falten sus dones, porque no vacilaste en exponer tu vida por tu pueblo oprimido y para salvarnos del desastre. Tomaste ante Dios la decisión más eficaz. Todo el pueblo respondió: Amén, amén. Judith les dijo: Escuchen, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguela en las murallas. Al amanecer, los más valientes, con un jefe a la cabeza, tomen sus armas y salgan de la ciudad como si intentaran bajar a la llanura contra los asirios, pero no bajen. Ellos tomarán sus armas e irán a despertar a los jefes de su ejército, se presentarán a la tienda de Holofernes y al no encontrarlo, quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes. Entonces ustedes y todos los habitantes de Israel los perseguirán para matarlos. Pero antes, llamen a Ahior, el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a Israel, al que lo envió a nosotros para morir. Llegó Ahior, que estaba en casa de Osías, y al ver la cabeza de Holofernes en manos de un hombre del pueblo, se desmayó. Una vez recuperado, se arrodilló a los pies de Judith y le dijo: Bendita seas tú en toda Judá y en todas las naciones, que al oír tu nombre quedarán asombradas. Ahora, cuéntame lo que has hecho estos días. Judith, en medio del pueblo, narró todo lo que había hecho desde que salió hasta ese momento. Al terminar, todo el pueblo dio gritos de alegría que se escucharon en toda la ciudad. Por su parte, Ahior, al ver lo que había hecho el Dios de Israel, creyó en él, se circuncidó y quedó unido para siempre al pueblo de Israel. Apenas amaneció, colgaron la cabeza de Holofernes en la muralla, tomaron sus armas y salieron a los accesos del cerro. Los asirios que los vieron avisaron a sus oficiales y estos a su vez a los generales, capitanes y a todos los jefes, hasta llegar a la tienda de Holofernes. Allí dijeron a su encargado general: Despierta a nuestro jefe, que los esclavos quieren bajar a luchar con nosotros. Bagoas descorrió la cortina, pues creía que Holofernes dormía con Judith. Como nadie contestó, entró en el dormitorio y lo encontró en el suelo, muerto y sin cabeza. Gritó muy fuerte y rasgó sus ropas. Luego entró en la tienda de Judith y al no encontrarla, corrió a las tropas y gritó: Los esclavos nos han traicionado. Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza a la gente de Nabucodonosor. Holofernes está muerto en el suelo y sin cabeza. Los jefes del ejército asirio, desanimados por estas palabras, rasgaron sus vestiduras y dieron grandes gritos en el campo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antorcha para mis pasos y luz de mi camino, Señor. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi voz